El Renacimiento es el periodo histórico que sucede a la Edad Media. En Europa es conocido como el Renacimiento, comprende todo el siglo XVI. Se inició en Italia y se extendió por toda Europa, favorecido por el invento de la imprenta. Los escritores del Renacimiento adoptaron como modelos que debían ser imitados a los escritores de la Antigüedad clásica y a los grandes italianos del siglo XIV. En el Renacimiento, el centro del mundo es el hombre. Los poetas cantan al amor humano, la naturaleza, los hechos guerreros y también tratan temas filosóficos y políticos. Fue un movimiento espiritual de liberación, como si el hombre hubiese superado una etapa difícil, violenta, y volviera a descubrir el sol, la luz, los colores, la naturaleza y de rechazo a sí mismo. Es una época de importantes transformaciones en todos los aspectos. La clave es el empleo de la razón como fuente del conocimiento, del saber frente a los textos sagrados y la tradición medieval. Es el aspecto religioso. Surgen críticas que conllevan a que la religión católica entre en crisis. Finalmente se llega a una ruptura de la que surge la Reforma luterana y la creación de la religión protestante y la reforma en el seno de la religión católica. Alguno de los orígenes del Renacimiento fue el desarrollo normal de la cultura renacentista, la cual se ve afectada por el hecho simultáneo de las luchas religiosas derivadas de la Revolución Protestante. Una de las características fue la recuperación económica, demográfica y comercial. La autonomía de las ciudades, cuna de la secularización occidental, la burguesía en estado puro. El ideal común de este periodo viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente humana, mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural en posición a la consideración medieval. El retorno a los antiguos significa no solo la recuperación de su obra, sino fundamentalmente el retorno al principio, a los orígenes de la vida humana, cultural. Volver al principio no significa volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. El hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual, tanto en el orden teológico como el orden cultural y social. Una de las etapas fue la primera, tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocentro y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. La segunda afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en el primer cuarto del siglo. Una de las principales corrientes filosóficas fue el platonismo y el aristotelismo. El pensamiento renacentista abandonará las pretensiones del pensamiento medieval. Frente al teocentrismo medieval, el Renacimiento, sin olvidar a Dios, convierte al hombre en el centro de sus intereses. Hará del hombre un ser más crítico e individualista. Pone sus ojos sobre la vida y sobre las cosas terrenas. Este espíritu fue incubado en las academias al margen de las universidades. Descubrieron una forma de rigor intelectual, desarrollo del espíritu crítico, respeto por la libertad de opiniones. Intenta armonizar las tesis platónicas con las cristianas y encubrirán al hombre al más alto lugar de la naturaleza. Uno de los importantes artistas del Renacimiento fue Donatello, Fra Angelico y Leonardo da Vinci. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual
que abarcó todas las áreas de la cultura, como ser la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica, la religión, la filosofía. Nació en el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces. Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, un movimiento cultural donde aparecieron nuevas ideas sobre el hombre y la cultura. Enfrentaron al pensamiento tradicional medieval, donde todo era obra de Dios y los hombres tenían ya un destino en la tierra, predestinado, y estaba sujeto a un plan divino. La razón era la única herramienta que tiene el hombre para encontrar la verdad de las cosas. Pusieron en duda las instituciones, la iglesia, los conocimientos, las costumbres de la sociedad feudal. Dieron otra visión totalmente distinta del hombre en la tierra, pues ahora todo cambio individual o social podía ser creado o impulsado por el trabajo personal o en conjunto de esto. Alguna de las características de la Ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la burguesía frente al orden establecido. Las características fue el racionalismo, la búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad natural del hombre, el optimismo y el laicismo. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. En realidad, no es más que el espíritu del Renacimiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, en manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo tradicional. La razón también podía llevar a Dios creador del orden universal, o bien no creer en principio supremo alguno. Impulsaron las ideas de la libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer, la igualdad, la fraternidad, sus derechos y obligaciones en la sociedad, la tolerancia religiosa. Atacó los privilegios del clero, el ocio de la aristocracia. Eran todas ideas antiabsolutistas, antimonárquicas, no creían en el poder divino del rey, con tendencia a la economía liberal. Fue la primera obra escrita colectiva. Participaron casi la totalidad de los pensadores de la época. Su intención era la de difundir una gran cantidad de conocimientos concretos que puedan ser usados por aquellos hombres comunes que desean crecer laboralmente. Tenía tanta demanda que aparecieron una cantidad impresionante de copias piratas. El Papa condenó la enciclopedia porque tiene ideas que atentaban contra el orden político y religioso. Tendía a romper la unidad medieval.